Querida familia, muy buenas noches y sean bienvenidos a una nueva edición, a una nueva aventura de mis enigmas favoritos. Lo hablaba con uno de los invitados que nos acompañan esta noche. Desde hace muchísimos años que no se aborda este interesante asunto, el que vamos a tocar hoy, el tema de los Bigfoot, el tema del Yeti. Seguro que muchos de los seguidores del programa en alguna ocasión, en su particular biblioteca, en algún documental, ha oído hablar de esos monstruos que nos han acompañado a la humanidad desde hace cientos, quizá milenios. ¿Qué son en realidad? ¿Un mito? ¿Una leyenda? ¿Existen realmente seres monstruos así clasificados por mucha gente que están ahí en determinados páramos o lugares del planeta? De todo ello vamos a hablar esta noche, vamos a recuperar imágenes de archivo, algunos casos clásicos, otros nuevos, también hay muchos fraudes y yo creo que para hablar de este tema pues hemos traído aquí a un dúo hoy fantástico. Nos acompañan en mis enigmas favoritos por primera vez pues un buen amigo, Carlos Canales, es investigador, abogado, escritor, seguro que muchos de ustedes le conocen porque ha participado muchos años, muchísimos, en ese mítico programa de radio, La Rosa de los Vientos de Onda Cero. Ahora forma parte de un equipo de extraordinarios amigos y profesionales que hacen otro estupendo programa, La Escóbula de la Brújula. Carlos Canales, buenas noches. Hola, buenas noches. Encantado de que estés aquí por primera vez, ya era hora, caray. Bueno, sí, es verdad, he tardado. Bueno, soy difícil de encontrar, pero verás que... Gracias por estar aquí, Carlos. Y repite también una segunda edición, nuestro invitado de esta noche, hace muchos años que estuvo presentando un libro suyo, le acompaña hoy a Carlos Canales Guillermo Díaz, malagueño, es abogado, investigador, escritor. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Luis. Encantado de que estés aquí nuevamente. Y yo igualmente, imagínate que contento en este plató tan bonito, además. Es muy bonito esto. ¿Os gusta? Sí, muy bonito, es precioso. Bueno, en primer lugar, ¿cómo estáis, Carlos? Yo muy bien, estupendo, encantado de estar aquí, que hace calorcito y está muy bien. ¿Y tú, Guillermo, qué tal? Imagínate, ahora que aparte que soy pareja artística últimamente con Carlos. Pues... Bueno, pues encantados estamos nosotros de teneros en el programa hoy. Guillermo Díaz ha escrito recientemente un libro, Las mentiras del cine bélico, de la editorial Sefa, que está siendo todo un éxito, que aunque no tenga mucho que ver con los grandes enigmas y misterios, pero bueno, es importante, interesante el tema. Pues sí, la verdad es que aparte está bien que esté Carlos aquí porque es un poco responsable también de la aparición de ese libro, porque todo surgió en un programa que estaban él, Juan Antonio Cebrián y Jesús. Sí. Dijo Carlos, en las películas, o sea, en las batallas de la antigüedad sí, no moría tanta gente como cuentan las películas. Ajá. Entonces para mí fue un shock eso. Bueno, dijo varias cosas más, nunca dice una sola cosa, ¿no? Entonces me puse a investigar y salió este libro. Un libro en el que trato varias películas y lo que hago es desmitificar lo que hemos visto en el cine, ver qué es verdad y qué es mentira. Qué bueno. Un día hacemos una entrevista sobre ese tema y sobre ese libro. ¿Te parece? Quieras, Luis, perfecto. Que por cierto, Guillermo, escribiste Hipatia. Sí, señor, Hipatia Alejandría. ¿Qué tal fue ese libro? Ese fue un éxito gracias a que coincidió, que no fue casualidad, con la película de Alejandro Amenábar de Ágora, y ese libro funcionó muy bien, muy bien. Es muy difícil que yo consiga alcanzar el éxito que tuvo ese libro otra vez. Al menos estupendo. Presentamos hoy dos libros que nos ha traído Carlos Canales. Uno, bueno, Leyendas de la Escobulandia, obviamente tiene que ver con este programa de radio que se hace prácticamente desde hace un año, ¿verdad, Carlos? Sí, bueno, más que con el programa tiene que ver con que somos una república imperial independiente desde hace un tiempo, nos hemos separado de España y es cierto, realmente estamos ahora expediendo pasaportes y nacionalidad para quien quiera integrarse en nuestra república imperial, que es un caso único en el mundo, de nación libre, democrática y absolutamente bien gobernada. La vida es como una leyenda, no importa que sea larga, sino que esté bien narrada. Desde luego es un cuento, ¿verdad, Carlos? Son cuentos, son leyendas no son españolas, leyendas de todo el mundo que hemos hecho los componentes de La Escóbula de la Brújula y que esperamos que al poemas ilustradas de una manera creemos que muy bonita, también por gente que colabora con La Escóbula de la Brújula, y esperamos que a todos los que nos siguen pues les guste, y a los que no nos siguen pues a partir de este libro que se animen a seguirnos. Carlos ha tenido la amabilidad de traerme otro libro de la editorial Amiga Edaf, Esclavos, Comercio Humano en el Atlántico. Es un libro coescrito por Miguel del Rey y Carlos Canales, sí, en el que se cuentan también otras historias propias de la historia, ¿verdad? Propias de las partes más horribles de la historia del mundo occidental, que es la trata atlántica. Es imposible abordar en un libro como este divulgación de la esclavitud en su totalidad como institución, porque es lo que era, sino que nos hemos limitado básicamente a lo que ha afectado más al hemisferio occidental, que es el nuestro, y a nuestra cultura, que es la trata de esclavos desde África hasta América en la Edad Moderna, es decir, desde el descubrimiento de América hasta que finalmente la esclavitud fue abolida a finales del siglo XIX.
Caray, no paráis. Bueno, vamos a centrarnos en el contenido del programa de hoy. Guillermo, tú también puedes hacer de entrevistador porque Carlos es muy protagonista, lo va a ser esta noche, sabe mucho sobre lo que vamos a abordar. Y me encanta porque hace muchos años, como decía en la introducción, que efectivamente a nivel de televisión en España no se hablan sobre el Bigfoot, sobre el Yeti, sobre estas criaturas imposibles de las que hay, creo que, bastantes pistas y evidencias como para poder pensar que existen de verdad, Carlos. Bueno, has dicho una cosa fundamental. Criaturas imposibles. Luego tocaremos esta palabra. Esta palabra es muy importante en el tema del que vamos a tratar hoy, porque la acuñó un investigador norteamericano, John Keel, ya fallecido, que hizo referencia a ellos dentro de otro tipo de criaturas parecidas a las que también haremos algún comentario, aunque vamos a hablar básicamente de, comillas, homínidos, que son seres que aparentemente existen, en el sentido que son reales porque dejan huellas y pruebas de su existencia, pruebas en huellas en el suelo, entorno afectado e imágenes en fotografía o vídeo y declaraciones de testigos. Es decir, lo que yo como abogado consideraría en principio pruebas. Sin embargo, tienen el problema de que todo este tipo de criaturas, o seres también entre comillas, no han sido nunca capturados. Es decir, no tenemos ninguna prueba real, física, de su existencia definitiva. Es decir, no pueden ser clasificados por la ciencia porque nos falta el elemento esencial. Como diría un forense, no tenemos el cuerpo, nos falta algo. Entonces, antes de intentar entrar en el problema, porque es bastante serio, y es serio de verdad, es curioso porque has dicho una cosa muy importante, en España no se trata. No se trata porque España en eso está al margen de la corriente internacional de investigación, fundamentalmente porque no es un tema que forme parte de nuestro día a día. Si en vez de estar donde estamos viviéramos en el Altai de la República Federal Rusa, o viviéramos en el Xinjiang chino, o en el Tíbet, o en Nepal, o en la India, o en Borneo, o en Sumatra, o incluso en los bosques de Estados Unidos, veríamos que este es un tema del día a día, que genera noticias en la prensa cada semana. Cuando hablamos de este tema no estamos hablando de fantasía, hablamos de un tema muy real. Aquí ha intervenido, y luego lo veremos, gente como Brian Sykes, que es el mayor especialista del mundo en ADN. Es decir, esto es un tema vivo. Que tiene una base sólida. Claro, el problema es que falta el elemento esencial, que es la prueba definitiva que nos permita decir, estamos ante un desafío, claro, que nos tiene que llevar a averiguar si existe de verdad entre nosotros algún tipo de homínido que se haya escapado a la ciencia durante los últimos años, o B, nos encontramos ante otra cosa. Déjame recoger la impresión de Guillermo, porque estoy seguro que tú también en tu adolescencia, cuando salieron estos temas, imagino que leerías algo sobre este asunto. ¿Te ha preocupado alguna vez? ¿Has leído, te has documentado, Guillermo? Sí, a mí todo el tema de la criptozoología siempre me llamó la atención y descartas muchos por imposibles y no es el Bigfoot o el Yeti el primero que descartas, porque es más creíble que muchos otros, ¿no? Pero yo sí, ya con el paso de los años y buscando alguna explicación al fenómeno, yo creo que el Bigfoot se parece más al Wendigo que al gorila de montaña. Ajá. Es un ejemplo. Sí, efectivamente. Yo mi acercamiento al mundo de los homínidos dentro de la criptozoología, que bueno, para si hay todavía algún oyente que no lo sepa o un seguidor de vuestro programa, es lo que su nombre indica en la palabra, es decir, es la búsqueda de los animales ocultos o desaparecidos o perdidos. Bueno, en realidad la criptozoología incorporó a los homínidos de este tipo en lo que podríamos llamar la búsqueda en principio inicial, hablo de finales del siglo XIX, de la posibilidad remota de que existieran restos de poblaciones homínidas antiguas que por algún motivo se hubieran escapado al conocimiento del mundo moderno, de la ciencia, tal y como se empezaba a considerar en el siglo XVIII-XIX. Esto podía tener sentido a lo mejor hace 200 años o 150, pero ahora mismo sería muy difícil de discutir. Es decir, ahora mismo en principio, y esto hay que dejarlo muy claro, todo lo que vamos a hablar no es posible. Es decir, esto no existe. Yo voy a empezar por aquel del que vamos a hablar al final, porque es donde tengo una experiencia real de búsqueda hace relativamente poco tiempo. El skunk ape, si alguien teclea la palabra en Google, skunk ape es monomorfeta, es un tema debido al olor, que es supuestamente una especie de homínido extraño que vive en el sur de los Estados Unidos. Si alguien ve la nota, verá que dice: el Departamento de Parques Nacionales de Estados Unidos considera que este animal no existe. Ajá. Esto es importante porque es que no existe.
No existe toda vez que no hay ninguna prueba real física de su existencia, en el sentido que tengamos un cuerpo, bueno, aquí está, o que le sentemos como tengo a Guillermo, mira, un skunk ape. Entonces, esto no lo tenemos. Sin embargo, hay el suficiente número de pruebas, indicios, o, iba a decir casi hasta la sensación de que es algo que merece la pena buscar o investigar. ¿Qué es lo que ocurre con el problema de los homínidos perdidos? Que hay que diferenciar lo que sería la búsqueda zoológica, es decir, vamos a ver si de verdad esto es un homínido que no hemos encontrado, de lo que sería la búsqueda de otra cosa. Yo empezaría por el principio. ¿Cabe la posibilidad, primera pregunta, de que algún tipo de homínido ancestral haya permanecido fuera o al margen del control de los seres humanos hasta tiempos recientes? Descartar eso. Bien, vamos a empezar por ahí. Sí. Para mí tiempos recientes sería, fíjate cómo lo llevo de lejos, hasta los comienzos de la era cristiana, hace unos 2000 años. Mi opinión personal, sí, creo que hay pruebas suficientes y bastante sólidas para pensar que determinados grupos de homínidos pudieron sobrevivir hasta tiempos muchísimo más recientes que lo que se considera habitualmente como sus fechas de extinción definitiva, que, por si a alguien le interesa, sería, en el caso de los Neandertal, una especie muy similar a nosotros, en torno a hace unos 25.000 años, que supuestamente desaparecieron los últimos ejemplares aquí en España, en la propia España. El último conocido fue en la zona del Estrecho de Gibraltar, o en algunas zonas del Altai ruso, las zonas del Kirguistán actual. Estamos hablando del Paleolítico Superior. Sí, es decir, hablamos, antes incluso hablamos de una época prehistórica muy profunda, sí, que coincide aproximadamente con los primeros miles de años de la presencia de seres humanos modernos, como nosotros, en lo que hoy es Europa Occidental. Guillermo, tú participa cuando quieras, ¿eh? Los Neandertal formalmente desaparecen en torno a hace unos 25.000 años, sus últimos reductos es la península ibérica, curiosamente, y tal vez algunas zonas de lo que son las zonas orientales de Kazajstán, Kirguistán, donde se sabe que era su límite oriental máximo. La cuestión primera sería, ¿llegó el Neandertal más allá o no? 2. Grupos de homínidos tal vez emparentados con el Australopithecus, que podrían haber sobrevivido en algunas zonas remotas de las junglas del este de Asia, hablo de lo que hoy es Indonesia, sí, y de la zona de Camboya y Vietnam, hasta tiempos mucho más recientes, hasta tanto que pudieran considerarse coetáneas del ser humano. 3. La búsqueda de algún tipo de homínidos no conocidos. Aquí hay algo que hay que empezar a matizar ya. Hasta hace solamente 3 años, no me estoy refiriendo a mucho más, la idea de que el ser humano hubiera tenido contactos físicos, no solo físicos, que hubieran derivado en híbridos no viables, sino el mero hecho de plantear la posibilidad de que el ser humano tuviera en sí, su estructura de ADN actual, una parte de Neandertal, era algo que en principio la ciencia rechazaba. Bueno, ya sabemos que no es así. Todos nosotros, que somos europeos, tenemos ya algo de Neandertal, entre el 2 y el 5% de nuestro ADN. La idea de que esos seres humanos primigenios, humanos como nosotros, se hubieran mezclado, aparte de Neandertal, con algún otro tipo de homínido, era descartable hasta hace solo un año, cuando científicos rusos descubrieron con pruebas evidentes que un supuesto hombre que se lo llaman hombre de Denisova, una especie perdida en el interior de Siberia, aportó un 4% del ADN de los pueblos de Australia. Qué fuerte. De la Australia actual. 3. La aparición hace unos años del famoso hobbit, entre comillas también, el hombre de flores. Una posible especie de seres humanos aislados que se desarrolló generando una raza de baja estatura que no llegaba ni siquiera al 1,50 m de altura y que aparentemente vivió en la isla de Flores, pero que pudo haber tenido una extensión más grande y pudo haber afectado profundamente a determinado tipo de leyendas en el Pacífico Occidental. 4. La posibilidad que se baraja desde los años 50 de que las leyendas, no hablo todavía de realidades, de que las leyendas de los mitos del Sasquatch y el Bigfoot, es decir, el equivalente al Yeti de América del Norte, correspondiesen a leyendas llevadas hasta América por pueblos asiáticos que cruzaron el estrecho de Bering. Exactamente. Y que arrastraron en su memoria ancestral la leyenda de la existencia de seres de más de 3 metros de altura o de 2 metros que equivaldrían al Gigantopithecus que se encontró en China. ¿Pero eran eso? ¿Solo leyendas? Ahora hablamos de eso. Vale. Eso sería para enfocar de alguna manera lo que serían los 4 posibles grupos. Bien. ¿Pudo alguno de estos 4 posibles grupos haber sobrevivido hasta tiempos tan recientes que quedaran tan arraigados en la memoria de los seres humanos actuales como para poder influir
de manera directa en la generación de visiones no fantasmales, sino en alucinaciones. O sea, en leyendas que parten no de hechos reales, sino de interpretaciones erróneas que nuestro cerebro hace y nuestros comentarios de grupo generan. El miedo, la noche de los cazadores, la lumbre. Qué interesante esto que dices. Hace 4.000 años. Voy a poner un ejemplo español muy poco conocido. Yo soy de origen cántabro, he vivido en Santander hasta el año 90, y mi entrada en el mundo de los misterios con Jesús Callejo, mi buen amigo, por la vía de las leyendas. Ajá. Yo me acuerdo que un día hablaba con Jesús de una leyenda que existe en Cantabria, que recogió García Lomas y los grandes folcloristas de Cantabria, y luego finalmente nosotros, a pequeña escala, que es la leyenda de la osa Ándara. La osa Ándara es la leyenda de un supuesto homínido, un homínido es la palabra exacta. O sea, si alguien lee las leyendas de la osa Ándara, dice, hombre, esto es un yeti español. Dice, ¿pero qué están contándome aquí? Que existía una especie de seres peludos que vivían en grutas ignotas en lo más profundo de los bosques del norte de España, que se llevaban a los niños y a las mujeres. ¡Qué raro! Bueno, la osa Ándara es probablemente, y estoy de acuerdo con García Lomas, un florista cántabro en los años 50-60, el último residuo que queda en la mentalidad europea occidental de los hombres neandertal. Es eso. Es la existencia de otra humanidad paralela a nosotros, que convivía y vivía con nosotros, que era extraña, que no era como nosotros, pero que vivía o convivía en nuestro mundo, que a lo mejor rivalizaba en la caza o se aisló de nosotros por miedo, pero que al mismo tiempo nos infundía a nosotros algún tipo de respeto ancestral o temor, porque eran más fuertes, más grandes, más raros. Guillermo. Pero nos machacamos. Claro, desaparecieron, pero quedaron como el lobo, metido dentro de nuestra psique de miedo. O sea, como una especie de como arquetipo ahí. Claro, fíjate que cuando los húngaros atacan Europa Occidental, la palabra ogro en los lenguajes europeos occidentales debía de húngaro, de magiar. Daban tanto miedo, su deformación craneal, sus cortes en la cara para generar heridas que daban miedo, lo que hacían, secuestrar a personas, llevárselas, destruir las aldeas, arrasar tus cosechas, robar el ganado, que la palabra ogro fue sinónimo de húngaro en Europa Occidental. O sea, era el miedo de los pueblos aislados a lo que te venía del este y no sabes lo que era. Bueno, pues la osa de Ándara y algunos tipos de mitos parecidos parecen abocar a la existencia de una humanidad paralela a nuestra, que no éramos nosotros, pero que convivía con nosotros. La cuestión es, y es muy sencillo. ¿Son seres físicos reales a eso o vamos. es una co-creación? A eso vamos, es dividirlo en dos. Los que creen que es una alucinación basada en recuerdos ancestrales nuestros, que nos hace pensar que una sombra en el bosque es un monstruo, un ogro, un coco o un yeti. Claro. O por el contrario, los que piensan que no, que es que en algunos lugares del planeta quedaron restos de poblaciones primigenias humanas que han convivido entre nosotros hasta hace nada, o incluso hay quien piensa que siguen entre nosotros. Os contaba poco antes de empezar el programa que hace unos años un equipo de televisión española estuvo a punto de tener un contacto con el equivalente a un Orang Pendeng en las junglas de Vietnam. ¿Qué es un Orang Pendeng? El Orang Pendeng es la leyenda de un supuesto homínido bajito, pequeñito, peludillo, que vive en las zonas más boscosas e intrincadas de Indonesia y del este de Asia, en la zona de Conchinchina, lo que es Camboya, Vietnam, Laos. Sí. Son zonas que fueron arrasadas durante las guerras de los años 70, 60, y que sin embargo hay descripciones de contactos incluso con soldados muy recientes, realmente sorprendentes. Bueno, pues... ¿Y que no eran monos? No, exacto, que son distinguibles claramente de la población local, obviamente, y también al mismo tiempo de los monos antropóides de la zona del orangután, por ejemplo. Claramente, de hecho, no llaman orangután, orangután significa gente de la selva. Fíjate la palabra, hombres de la selva, hombres de los árboles. Y esto es Orang Pendeng, que es gente de la jungla. Es decir, es una cosa diferente, ligeramente, pero muy parecido al orangután, pero no igual, con conductas mucho más humanas. Grupos de cazadores de cabezas como los Dayak del norte de Borneo o como la población antigua de Sumatra hablan permanentemente en sus leyendas de una humanidad parecida a la suya que convive con ellos y que se oculta en lo más profundo de las grutas y cuevas de las zonas más intrincadas de jungla de Borneo de Sumatra. Pues el Orang Pendeng, cuando los holandeses llegan a Java y a Borneo, aparece permanentemente en las leyendas locales, y en el siglo XIX es cuando primera vez los europeos empiezan a plantearse la posibilidad, oye, a ver si igual que los pigmeos de África Central hay algo oculto en los bosques que se nos ha escapado y que de verdad no es exactamente como nosotros consideramos. Cuando empiezan a hacer la criptozoología, cuando a finales de la década de 1880 empiezan a examinarse, a hacerse un catálogo de animales desconocidos, el Orang Pendeng es uno de los primeros que aparece con fuerza, porque las pruebas de su existencia son enormes. No solo en leyendas, sino incluso las tradiciones locales vivas. Y he empezado por él, porque actualmente hay quien considera que el Orang Pendeng puede ser una supervivencia actual
del Australopithecus. Ajá. ¿Y por qué? Porque ahora sabemos, y cuando digo ahora, me refiero a los últimos 5 años, no hablo de hace 20, 10, 5 años, que hace unos 30.000 años, en la Tierra, había, al menos con seguridad, 4 especies de homínidos inteligentes. Nosotros, los Neandertal, Denisovanos, probablemente los denisovianos y posiblemente los Orang-Pendek, es decir, australopithecus de algún tipo. Pero es que puede, actualmente por rasgos genéticos, se piensa que hay otros 3 más que no hemos encontrado. Otros 3, que debieron de afectar en algún momento, entre el año 70.000 al 50.000 a.C., hace muy poco, a las poblaciones de África. No a las de Eurasia, sino a las de África. Importante un detalle, los africanos no tienen ADN neandertal, están al margen. Es solamente un fenómeno eurasiático. Y nosotros no tenemos nada de denisovianos, lo tienen los australoides. O sea, la población humana, eso se sabe, se movió a lo largo de las costas del Océano Índico. Y de hecho llegó a Australia antes que a Europa, mucho antes. Pero durante ese camino, como mínimo se cruzaron con 2 especies que no eran sapiens. Con los Neandertal por primera vez, luego un segundo cruce en Asia Menor, en lo que es Pentalasia, en el pentágono entre los 5 mares, Rojo, Negro, Pérsico, Mediterráneo y Mar Negro. Y una segunda vez en el centro de Asia, con una especie que bajaba de Siberia a lo que hemos conocido de manera genérica como el hombre de Denisova. Eso sin hablar de esa otra posible humanidad de la que algunas veces eso es otra historia, que no tiene que ver con esto. De todos modos, el Orang-Pendek sería, desde mi punto de vista, completamente distinto al resto de casos. Claro, sería un caso especial, por eso empezó por ahí. Porque, igual que he dicho al principio, que yo creo que el Bigfoot o el Yeti, bueno, hablamos de ellos, claro, se parecen más al Wendigo. El Orang-Pendek sí se parecería más al gorila de montaña, en la comparación que he hecho, porque yo sí creo que el Orang-Pendek es un caso de animal real. Un animal real. Sí. Eso es lo que... Guillermo, Carlos, antes de hacer nuestra primera pausa, vamos a ver una serie de imágenes. Muy bien, vas a darle tú el pie de foto. Ya vamos comentando, muy bien. Nos las vas explicando antes de hacer eso, la primera pausa, para ya ver algunos vídeos, algunos casos concretos. Perfecto. Y vamos enmarcando todos los fenómenos, estoy de acuerdo. Vamos a ver esas imágenes, esas fotografías. Bueno, estos son los casos más curiosos. Esto es un timo, es un scalp supuestamente de Yeti que le vendieron a Hillary. Le timaron, se lo vendieron en... Bueno, en realidad es pelo de Jack. Y entonces cortaron una parte de un cráneo y lo adaptaron. Entonces, en aquel entonces Hillary tiene un contacto muy interesante cuando hace la expedición al Everest. Y es que el Sherpa que iba con él, Sensing, que sube con él, unos años antes había tenido una expedición y tranquilamente él vio esta mano, unos restos de una supuesta mano de un scalp de un Yeti, esto falso, o sea, no tiene nada que ver, de hecho es de pelo de Jack y la mano no tiene nada que ver con... Bueno, esto es un animal muy curioso que teóricamente apareció en las selvas de Venezuela. Ahora sabe que es un montaje, sabe que es un montaje basado en un mono araña que lo transformaron y lo adaptaron. Realmente... este es el famosísimo caso del monstruo de los hielos, del hombre de Minnesota. Bueno, esto es un caso curiosísimo porque es el Homo pongoides, que es como se le denominó en su momento, que apareció teóricamente en un bloque de hielo y que también, este es un tema muy interesante porque aunque se sabe que una parte de fraude, que le interesaba además a gente como el Circo Barnum y todos estos implicados de toda la vida en las especies extrañas, apareció teóricamente en un bloque de hielo y luego se perdió. Hoy sabemos que cuando a Ivan Sanderson, que fue el criptozoólogo, el creador de la criptozoología moderna, que lo descubrió, pues ahora sabemos que realmente fue un acto fraudulento, pero tenía un punto que nunca se ha sabido si de verdad llegaron a encontrar un animal. Esta es la exploración de los pelos que analizó Brian Sykes, el mayor experto mundial en ADN. Son de un Orang-Pendek, precisamente, encontrado en las junglas de Sumatra. Estamos dando una prueba ya científica. Científica, sí. Bueno, esto es un muñeco en broma de un Yeti. Creo que es muy graciosa, del folclore local, de cómo los ponen como un pequeño abominable monstruito. Yo creo que es un juego moderno para turistas. Fijaos que es muy interesante porque Sykes, que además me viene muy bien para relacionarlo con el Orang-Pendek, el informe que ha hecho el equipo suyo ha determinado que no corresponde a ninguna especie conocida, pero que sea lo que sea, tiene relación con nosotros. Esto es importante. Entonces, claro, cuando él publicó sus conclusiones, que se pueden examinar, la comunidad científica, digamos que ha puesto cara de póker, diciendo, ¿esto qué es? Entonces, hay una tendencia natural a que lo que no se quiere o no se conoce bien, no se quiere saber. Sanderson hizo un descubrimiento muy interesante en su recopilación de mitos criptozoológicos, y es que él habla de un ser muy parecido al Orang-Pendek en determinadas zonas de la península malaya y de la India hasta tiempos recientes, pero por textos históricos.
parece que fueron como cazados o exterminados en, digamos que hace 3.000-4.000 años, que es nada, como quien dice anteayer, por seres humanos actuales. Pero hay los suficientes registros como para pensar que en algunos casos, por ejemplo en 2 zonas concretas de la península malaya, pudieron haber sobrevivido hasta tiempos históricos muy recientes. Con lo cual, si empezamos por este caso, estoy con Guillermo, el Orang Pendeng podría ser el resto de una especie, tal vez australopithecus, que hayan sobrevivido en zonas muy profundas de la jungla hasta tiempos muy recientes, por no decir que hoy mismo. Serían un bloque. 1. 2. El Yeti, que es el más famoso. ¿Qué es el Yeti? O sea, el Yeti es el que tiene más fama. Tiene más fama porque el Yeti se pasa a la historia occidental de una manera muy llamativa. Y es que pasa en la época ya de la cámara fotográfica, de la radio, y no de la televisión, pero casi. Porque el Yeti se hace famoso con las primeras expediciones al Himalaya en los años 30, 40 y 50. Con gente que escribe, además. Ahí está, con grandes escritores. Claro. Gente que deja dicho que, bueno, que los lamas y las tribus de, bueno, la población del Nepal, de la India y de China, del Tíbet, hablan de la existencia, bueno, tiene diversos nombres, Migo, Yeti, Alma, la zona de los territorios rusos, de Kazajstán, Kirguistán o del Altai, que aparentemente parece indicar la existencia de una especie de bestia peluda. Hay diferencia en la estatura, desde gente que habla de 1,80 m, 90 m, hasta gente que habla por encima de los 2 metros, que vivía en zonas de alta montaña, siempre a resguardo de los seres humanos, siempre vigilante de ellos y siempre temerosa de ellos, pero al mismo tiempo en ocasiones agresiva. Hacemos aquí una pausa, Carlos, Guillermo, regresamos enseguida y vamos a conocer casos concretos. Perfecto. Y vamos a ver filmaciones, muchas de ellas han minado la red, internet. Hasta ahora, amigos. Comenzamos la segunda parte del programa. Por si usted se acaba de incorporar, nos acompaña hoy en mis enigmas favoritos 2 buenos amigos, ambos abogados, escritores e investigadores. Últimamente el destino ha hecho que se unan para hacer duetos en cuanto a conferencias y muchas cosas que están haciendo juntos. Guillermo Díaz, de Málaga, y Carlos Canales, de Madrid. Carlos Canales, amigo muy conocido porque ha estado durante muchos años, porque hay muchos seguidores del programa que son oyentes de La Rosa de los Vientos. A quien le gusta estos temas suele escuchar todo lo que puede. Efectivamente. Entonces Carlos ha estado muchos años en La Rosa de los Vientos, cuando estaba el genial y maestro Cebrián, y ahora está pues con ese fantástico equipo de gente en la escóbula de la brújula. Bueno, estamos hablando hoy de criaturas imposibles, ¿no? Estoy seguro que muchos de ustedes han oído hablar del Yeti, del Bigfoot. ¿Qué pasa con este asunto? Hace mucho que no se publica nada en España. Porque en otros países, desde luego, cada semana se están dando noticias y haciendo reportajes de investigación sobre este asunto. Y me he traído de casa, en el viejo archivo, pues una enciclopedia de fascículos de aquella época, cuando yo era adolescente, coordinada por el gran maestro don Fernando Jiménez del Oso, Los monstruos imposibles. Y bueno, he abierto el fascículo por aquí y me encuentro con algunas evidencias, huellas de la existencia del Yeti. Un pie de foto que dice: mientras no aparezcan pruebas más concluyentes que las que hoy pueden reunirse, la existencia del Yeti será puesta en entredicho, porque solo existen huellas, los testimonios de algunos viajeros que aseguran haberse encontrado con él en las cumbres nevadas del Himalaya, y una colección de cráneos cubiertos de pelo de quién sabe a qué animal pertenecen. Los más escépticos se exigen demostraciones y no hipótesis. Resulta difícil creer que durante tantas décadas desde que se habla de él no haya sido posible todavía capturar ni a un solo ejemplar. Esto está escrito desde hace ya muchos años, pero ¿sigue estando vigente, Carlos? No. Primero, sí sabemos de quién son las falsificaciones. La genética avanza mucho y ahora nos permite saber que todos esos cráneos falsos son básicamente de pelo de Jack. Luego creo que Guillermo quiere comentar una cuestión sobre eso porque es importante. Pero antes, un pequeño detalle. Ha habido un cambio fundamental. Bueno, un cambio para bien y para mal. El cambio para bien es que la cámara fotográfica y el cine han entrado en acción. El cambio para mal es que ha entrado el fraude de manera masiva. Pero no es cierto que no haya habido nunca ningún caso de captura. Sí que los hay, y en tiempos recientes. El más conocido es el de Zana. El de Zana es un caso sorprendente. En los años 30, en lo que es la antigua Unión Soviética, en el Cáucaso, hoy es República de Georgia, fronteriza con la República de Dagestán, se capturó, vivía en un pueblo, capturaron a una criatura peluda, muy extraña, a la que integraron en la vida del pueblo. Entonces, esa persona le dieron un nombre, Zana, en el pueblo, dentro de la tribu que lo había cogido, que era un grupo de montaña de religión cristiana, que eran ortodoxos, de rito georgiano, y se integró en la vida de la zona, pero con la suficiente extrañeza o rareza de los pueblos del lugar como para que llamara la atención de las autoridades soviéticas, que sí elaboraron cierta documentación sobre tan extraño ser. Zana era así porque era femenina, era una hembra.
Murió y falleció, y hasta el momento es, siempre entre comillas, la única prueba real, cercana y próxima de la existencia de los extraños almas de montaña en la zona nororiental del Cáucaso. Pero hay más. El régimen soviético en los años finales de su existencia, en los años 80, se interesó muchísimo por la búsqueda de los almas en las zonas fronterizas entre Afganistán y las repúblicas soviéticas de Tayikistán y Kirguistán. Enviando expediciones de investigadores científicos. Investigaciones serias, porque los grados, es decir, el grado de contacto con supuestos almas, o sea, con seres de las montañas peludos, eran tan grandes que, bueno, los documentos soviéticos, bueno, yo me acuerdo que mi añorado Juan Antonio Cebrián llegó a hacer una entrevista con el que era el mayor coleccionista de documentación sobre las almas de la Unión Soviética. Toda la colección se perdió con su muerte, el hundimiento del régimen soviético. Bueno, una cosa absolutamente penosa. Él intentó desesperadamente vender o regalar todo lo que tenía para que no se perdiera. Nadie le hizo ni caso, se quedó todo tirado y abandonado. Pero en las fuentes administrativas y del ejército soviético hay un montón de información todavía sobre las expediciones de los 80 y 90 para el intento de localizar de manera desesperada la posibilidad de comunidades de homínidos en las zonas de las montañas del Altai. Conclusión, y es lo sorprendente, daban por hecho que existían. O sea, que lo había, que es posible. Incluso esbozaron teorías sobre qué podían ser. Y curiosamente casi todas coincidían en la posibilidad de que fueran grupos aislados. Bueno, los científicos soviéticos eran gente muy fría, creían poco en la magia. Entonces llegaron a pensar que las pruebas eran tan grandes que de haber algo ahí tenía que ser restos de probablemente población neandertal o algo similar, o poblaciones aisladas de montaña que habían quedado olvidadas con el paso del tiempo y que evitaban de alguna manera el contacto con los seres humanos modernos. Pero llegaron a estar realmente convencidos, porque en un incidente con los chinos en la frontera del Ussuri aparentemente mataron a uno. Ajá. En un tiroteo. Entonces, la historia es muy curiosa porque coincidió con el momento que estuvieran a punto de enfrentarse a una guerra nuclear, China y la Unión Soviética, en el año 68. Esto hizo que durante mucho tiempo la Academia de Ciencias de la Unión Soviética pensara que de verdad esto podía obedecer a la existencia de criaturas reales. Pero es que lo sorprendente es que los chinos pensaban lo mismo. Entonces, realmente, durante un tiempo en los años 60 y 70, sí que se pensó que podían quedar grupos muy pequeñitos, de 50, 40 ejemplares distribuidos en unas zonas muy grandes, de algo parecido a homínidos perdidos. ¿Y ha podido llegar hasta estos días? Ahí es donde está la gran duda, porque las pruebas occidentales, las nuestras, vienen de esa época y son todas fotográficas. ¿Por qué? Habéis sacado una prueba básica, que sale en la revista que has puesto, que es la famosa prueba del piolet y la huella. Esa prueba la coge la expedición de Simpson inglesa en el año 51, cuando de repente es una expedición que estaba intentando alcanzar el Everest, los contrafuertes de Everest. No llegó a alcanzar la cima, pero hay un momento que el guía les llama, sí, exacto, esa huella, les dice de repente uno de los Sherpas, porque hay un ruido. Entonces al salir, los europeos muy alarmados dicen ¿qué es? Y el Sherpa con tanta tranquilidad le dice es un yeti. Entonces, al hacer las fotografías colocaron un piolete en el suelo para intentar marcar el radio de tamaño de la huella. Bueno, eso corresponde a un ser de aproximadamente casi 2 metros de altura, que pesaba unos 150 kilos. Se movía muy rápido, porque las huellas están muy cercas, porque estaba en ese momento quieto, pero se desplazó a una velocidad enorme para alejarse de allí. A ver, pruebas como esta hay básicamente probadas con más de un testigo, fotografías serias y moldes de las huellas, más de un centenar. Guillermo quería apuntar algo. Sí, bueno, sobre todo una duda. Si ya vamos a partir, o al menos creo que vamos a ir por ahí, de que el Bigfoot y el Yeti se pueden tener relación. Sí. ¿No? Pueden tener relación. Sí, de hecho se parecen. Exacto. Estructuralmente se parecen, sí. ¿Hasta qué punto el Yeti, la población que ha convivido siempre con el Yeti, sigue viva? Sí, exacto. Sigue viva y ha habido una sucesión hereditaria. Eso es. Del boca a boca. Muy importante, sí. El Bigfoot, en cambio, la población con la que convivió y fue exterminada. Eso es. Entonces, mi duda es, claro, no sé qué pensáis vosotros, ¿hasta qué punto claro, el Yeti es el mito o la realidad culta y cool, ¿no? Sí, europea, sustentada en una base social que ha convivido con él, y el Bigfoot es la americanada nueva, que llegan los colonos allí y no se sustenta en nada? Eso es un análisis estupendo. Sí, pero ese análisis tiene una cosa muy interesante. A ver, el Bigfoot tiene un gran problema. El Bigfoot o Sasquatch, que es el otro nombre que tiene un problema, y es que no hay monos antropóides de ese tamaño en América, en tanto que sí los hay en Asia. Es decir, sí, podría que habría la posibilidad dentro, teóricamente, que hubiera un antropoide
grande, un Gigantopithecus, como han apuntado algunos, o un Neandertal o algo muy raro en Asia, porque han vivido allí esos seres. Pero esos seres no han vivido nunca en América. Con lo cual, ¿qué coño, perdón la expresión, hace un Bigfoot allí? Pero sin embargo hay una cosa extremadamente interesante, y es que tú has dicho una cosa muy buena. La población original que veía a los yetis sigue estando donde se veían los yetis. Claro. Pero la población que veía a los Bigfoot ya no está, y la gente sigue viendo a los Bigfoot. ¿Qué pasa? Con lo cual no hay una transmisión. Ahí está. Ahí quería llegar. Entonces, esto curiosamente apoyaría la teoría de la existencia. Claro. ¿Pero qué va en contra de la existencia? Pues en contra de la existencia va la pura realidad. La dureza fría de los hechos. ¿Cómo se te va a escapar un bicho de 2,5 metros en California? Evidentemente. Bueno, vamos a ver. A un amigo mío que vivía a 40 kilómetros de San Francisco le entró hace unos años un oso en casa. O sea, cuidadín. Los osos te pueden tener en un parque público en ciudades del medio oeste americano. O sea, es decir, no es un territorio como Europa. O sea, esto no es una broma. Es decir, a 40 kilómetros de Miami te encuentras pitones de media tonelada. O sea, es que es otro mundo. Yo creo que cuando hablamos de Bigfoot, las imágenes, Carlos, que todos conocemos, es el caso Patterson. Claro, pero el problema esa es la más famosa, que ahora que cada día está casi todo el mundo, la podemos ver si queréis, convencido de que es un fraude. Entre otras porque Guillermo, me apuntan, es un tema que quería comentar ahora, porque es interesantísimo. Sí. Cuando la gente ve la filmación, yo creo que se lo vais a poner. Cuando se ven las imágenes de Patterson, del casco, que, si os dais cuenta, eso influyó en todo el imaginario popular del Bigfoot. Ahí se basan los guionistas y el equipo de efectos especiales de Bigfoot y los Henderson, ¿no? ¿Recordáis esa película? Sí, es verdad. Es Patterson el que... Y yo creo que eso hace mucho daño también en lo que la gente quiere encontrar después. Mira. El aficionado. Bueno, vamos a contar un poquito la historia. Patterson es un ganadero de la zona norte de California que iba a caballo. Entonces, esto es California, ¿verdad? Hay un momento en el caballo se asusta. Esto es lo que cuenta él. Él baja, lleva una película de Super 8 y filma esto en el bosque. Es una hembra que aparentemente aparece cruzando el vado de un río. Y bueno, pues hay un momento que muy sorprendida, mira la cámara y parece extrañarse al darse cuenta que hay alguien que la está filmando. A ver, es un bosque bastante cerrado, una zona de montaña, hay secoyas, y bueno, es una zona muy poco habitada, donde es perfectamente fácil estar escondido durante años sin que nadie te vea. Pero hay un pequeño problema. Los americanos que en la zona son grandes cazadores y son buenos montañeros. Es verdad que en las leyendas indias de la zona existe algo parecido a esto. Sin embargo, existe el problema de que se tendría que haber encontrado con mucha más facilidad decenas y decenas de pruebas como esa. Claro. Del caso Patterson sacaron moldes de huellas muy interesantes que fueron luego examinados por la universidad tanto en California como en Oregón. ¿Tú conoces esas imágenes, no? Sí. Entonces, todos estos casos parecen indicar resistencia de un mono antropoide muy grande. Hay montones de pruebas, algunas oficiales, como por ejemplo un coche de la policía en el condado de Summit, en el estado de Washington, en la reserva de indios Lumni. Esto es un disfraz, ¿no? Entonces, ¿no, Carlos? Bueno, a ver, se ha mirado todo. O sea, hay quien ha dicho que realmente tanto la forma de la calle y los pasos parecen hechos por un ser humano y que incluso el radio del salto es una persona disfrazada. Sin embargo, a favor de Patterson hay varias cosas muy interesantes. Uno, que las huellas sí parecen indicar que era un ser muy pesado y que encima era cojo. Tenía un efecto en un pie. ¿Eso se ha analizado? Pisaba, sí, se conocen los moldes perfectamente. Entonces los moldes parecen indicar que pesaba o ponía el pie de manera diferente al pie derecho que el izquierdo, lo cual no encajaría bien en una falsificación. ¿El ser mira a la cámara? Sí, lo mira perfectamente. Se conoce perfectamente ahí mira perfectamente y no anda exactamente como una persona. Bueno, está completamente analizado, estudiado hasta la saciedad. Hay estudios universitarios fascinantes sobre el estudio del caso de Patterson. Sobre todo por eso, porque hay moldes de las huellas. Entonces, yo me lo guardo para cuando hablemos sobre el Skunk Cave, porque forma parte de un problema que va mucho más allá que lo que es el problema zoológico, que es mucho más complejo. ¿Sí? A ver, en Estados Unidos hay gente que ha gastado millones, o sea, diríamos millones, en intentar encontrar esto. Como el Nessie, el lago Ness. Sí, pero en tanto que Nessie me parecía algo más pintoresco, esto había quien creía de verdad, incluso a nivel universitario, que había pruebas razonables de la existencia de esto. Ajá. Entonces, han gastado mucho dinero en intentar encontrarlo en los bosques de Oregón, Washington State, Idaho, Wyoming y California, y nunca lo han logrado. Pues hay una intención de incorporar intelectualmente en las universidades. Hay estudios absolutamente asombrosos de sembrados de cámaras, literalmente. De sembrados de cámaras en los bosques, de
colocación de trampas para capturar pruebas de imagen, de sistemas para intentar captar el sonido del olor. Ten en cuenta que el mejor análisis, por ejemplo, el sonido de la reserva Alumni que grabó un coche de policía, que al oír un ruido en el bosque, porque había tenido denuncias de la existencia de una especie de Sasquatch, conectó la radio del coche, la radio del propio coche de patrulla, y entonces a través del sonido intentaron detectar qué tipo de garganta podía emitir un sonido así. Y se parecía mucho a un ser muy grande que pesara cerca de 200 kilos y mediera más de 2 metros. Bueno, todo esto es absurdo. Pero es absurdo porque lo que no es normal es que luego no los encontraran al día siguiente. En la Sociedad Criptozoológica de Estados Unidos, que tiene sede en Arizona, publicó hace poco un estudio fascinante del sheriff de un condado en la frontera entre Arizona y Nevada, que unos campistas, unos pescadores estaban pescando en un río, tienen un encuentro, lo que llamaríamos un encuentro de tercera fase, delante, como el que lo tira a 10 metros, aparentemente con un Sasquatch, con un Bigfoot. Entonces le siguen durante un rato y lo denuncian en la comisaría más próxima, el sheriff del condado. Oiga, mire, hemos visto esto, tenemos un montón, ahí hay huellas y de todo. Los policías van, la gente de la oficina del sheriff va, cogieron boles de huellas, las siguieron durante un tiempo. ¿Dónde está el problema? Que se evaporó. Como quien apaga una televisión con mando a distancia. O sea, ¿dónde va? Es decir, ¿quién deja huellas y luego desaparece? Es decir, ¿quién aparece en un lugar donde no hay árboles, donde hay una llanura enorme, que es una zona rocosa, donde te van 1 kilómetro y te piras? Guillermo, tú has visto nuevamente la filmación. Sí. ¿Qué preguntas te haces cuando ves estas imágenes? Hombre, primero que ese bicho evolutivamente es inviable. Porque no hay ningún mono ni que ande así, ni que pegue un paso tan corto, ni que tenga esa musculatura dorsal, para nada. Si anda así, el desarrollo muscular ese que se le ve en la espalda no responde Lo sospechoso de mirar la cámara. Sí. Yo, o una de dos, o es en mi opinión, o es un disfraz, que podría ser, o es a donde vamos a llegar al final el gran problema es que la Sociedad Criptozoológica fue abandonando el problema del Bigfoot, ha ido abandonándolo, colocándolo en una especie de apartado, porque lo que empiezan a considerar, a la vista de las pruebas abrumadoras de verdad de la existencia, Estados Unidos está lleno de cámaras y de gente que fotografía, de gente que lo mira, si las pruebas son demasiado exageradas para que todo esto sea un montaje. Incluso hay montones de documentos oficiales que los puede usar quien quiera, porque son públicos, los puedes ver perfectamente. Entonces, ¿qué es la conclusión a la que llegas? Y dices, joder, aquí hay algo, pero ¿qué coño es esto? Dejémoslo ahí, porque vamos a seguir viendo más casos. Tenemos otro caso Bigfoot en Ohio. Vamos a ver las imágenes. Centenares. Claro, es que toda la red, toda internet está llena de fraudes y de historias. Pero es verdad, hay montones de ellos. Vamos a ver ese caso, ese vídeo. Bien, este es claramente un fraude. Si os fijáis, en este caso, la cámara está... Primero hay una cosa un poco rara. ¿Qué coño estaba filmando la que estaba allí? Efectivamente. ¿Quién apunta a un bosque nevado en mitad de la nieve un día que hace frío? Pues nadie. ¿Alguien disfrazado, no, Carlos? Sí, este parece una persona disfrazada porque fijaos la velocidad con la que se mueve la cámara. Es decir, es como si aparentemente tú te hubieras asustado, pero sin embargo el enfoque primero es muy preciso, lo suficiente como para verlo de manera parcial, pero no con la suficiente precisión como para darte cuenta que tienes delante un animal críptido. Aparte de todo, es una zona de bosque denso, pero no de montaña, donde no había una gran tradición de la aparición de Bigfoot. Este probablemente es un fraude, o sea, casi con seguridad que es un fraude, sin ninguna duda. Otro vídeo que tenemos preparado, este le encanta a nuestro compañero Brian, se ha reído mucho con él, casi con toda seguridad, que es un fraude, es otro caso de presunto Bigfoot en Washington. Vamos a verlo, porque este se va grabando cuando va conduciendo. Claro. Mira, pero esta es una zona, en cambio, donde sí hay montones de leyendas de Bigfoot. Es Washington State, no la capital. ¿Conoces esta filmación, Carlos? Pero atención, esto no es, cuidado para los telespectadores, esto no es Washington DC, Distrito de Columbia. Claro. Esto es el estado de Washington, frontera con Canadá. A ver. Y bueno, esto es muy común, porque hay montones de ellos que lo ves, claro. Bueno, pues como hay todos los que quieras del mundo. Entonces hace que sea la carretera, bueno, en fin. Esto no tiene ninguna prueba de nada. Sobre todo, ¿por qué? Porque a diferencia del caso de Patterson, no hay huellas luego. Es decir, nadie se molestó en parar en el sitio, sacar de las huellas, buscar algo. Es una persona que cruza la carretera clarísimamente. Sí, además el vídeo está con sonido, ¿no? Además, hay algo muy interesante, es que ningún animal haría eso. Y algo mucho más interesante, tiene la planta del pie completamente plana, lleva botas. Exacto. Un animal nunca saltaría así, todo lo contrario, esperaría que pasara el coche y luego saltaría. Ni pasa andando así. Como si fuera... Bueno, entonces, el gran problema que hay con los vídeos de los Bigfoot es este. En general, son fraudulentos y hay todo tipo de hoax por todos lados. ¿Cuál es el problema? Es decir, que los documentos oficiales, que cuando hay investigación
investigación de policía, de sheriff, de condados, de testigos con imágenes y fotografías, de huellas, moldes de huellas, que hay centenares. Es decir, permite indicar la existencia aparente de un animal. ¿Dónde está el problema? Pues el problema ya lo apuntó un gran investigador norteamericano, que es John Keel, en los años 60. John Keel los llama imposibles, como os he comentado al principio, porque dice que son seres que tienen una existencia real, en tanto que dejan huellas, que hay restos de ellos, que hay filmaciones, como los ovnis, que hay fotos, pero que luego no están. No están, o sea, no forman parte de nuestro mundo. Y es a lo que va él. Él se limita a decir, él no pasa más allá, dice que esto no es parte de nuestro mundo, que es otra cosa. ¿Y son generadores de...? Pero fíjate, interesante, generan leyendas, eso por supuesto, pero además al mismo tiempo, bueno, y eso es ya mucho más forzado, porque ahí la teoría de Keel es mucho más dudosa, él lo vincula a la existencia de aparición de luces en el cielo, o sea, lo vincula directamente al fenómeno ovni. De una manera clarísima, pero es que tiene que ver el ovni. Me estaba acordando a su vez de Pasaporte a Magonia. Claro, sí, en Pasaporte a Magonia también se cita, pero que tiene que ver las luces en el cielo con los bichos peludos. Bueno, pues según Keel, mucho. Y es verdad que si lo relacionas con los casos analizados, hay una íntima relación. Pero yo creo que aquí lo fuerza un poco. Lo fuerza un poco sobre todo porque es interesante la pervivencia del mito del Bigfoot más allá de los lugares de... Vamos a ver, si fuera así, el Bigfoot sí sería, omnipresente. Aparecería en cualquier lado. En universal. En Toledo, claro. Sin embargo, no es así. Entonces, John Keel lo intenta vincular al fenómeno de los Big Cat, de los gatos negros, que el último en España ha sido hace un par de años. ¿Gatos negros? Sí. Los grandes gatos. Los grandes gatos. Un fenómeno que aparece en todo el mundo, España incluido. Puedes hacer perfectamente un guión. Los últimos han sido hace nada. Donde aparece, alguien dice haber visto un gran felino. Es cierto. La prensa se alarma. Buscan a qué circo se le puede escapar. Hay una investigación muy seria, un montón de testigos, un montón de huellas y punto Aquí final. En Mijas, en Ojén se ha dado casos de felinos. Y punto final. Bandera negra, gatos. Entonces, y nunca encuentras nada. Es cierto. Nada de nada. Se esfuma, paf, como si fuera un encantamiento. Qué absurdo, ¿no, Carlos? Claro. Entonces, es el mismo fenómeno que el de los Big Cat. Pero en tanto que los Big Cat o Black Cats, como le llaman en Inglaterra, aparece en zonas normalmente del mundo occidental, porque en el tercer mundo es que no puedes verlo porque no tienes constancia gráfica. ¿Quién se extrañar por una pantera negra o un tigre en la India? Pues nadie. Lo interesante es que lo veas cerca de Nueva York. Entonces, ¿cuánta gente tiene cámara de fotos también? Claro. Esa es la historia. Entonces es curioso porque ahí te encuentras siempre con testigos muy cualificados. ¿Por qué? Porque ahí está una de las grandes ventajas frente al fenómeno ovni. A diferencia de un ovni, que la gente se lo guarda aunque lo ve porque dice, van a pensar que estoy como una cabra. Joder, si la gente lo sé, un león se pega un susto de muerte. Pero claro, que ve el león puede ser un profesor universitario perfectamente. Y no se alarma por decirle a la policía, oigan, que he visto un león. Y entonces va y lo dice. Pero hace lo mismo que si ve una luz en el cielo. Un ridículo espantoso. Porque nunca va a encontrar a su león. Jamás. Pero el león deja huellas. Asusta a la gente. A veces come algo. Come ganado, mata bichos. Dice, oye, está existiendo. Claro. Pero ¿dónde está? No está. No está. En manera folclórica y friki sería el chupacabras. Sería otra vía. No obstante, el Big Cat, o sea, los Big Cats tienen mucha más aceptación que el fenómeno del Bigfoot. Porque tú puedes creer en la existencia de un gran felino, pero no en la existencia de un yeti. Y que un gran felino puede vivir en cualquier sitio. Ahí está. O sea, puede escapar un circo. Exacto. Para hacer nuestra segunda pausa vemos un nuevo vídeo, un presunto yeti en Siberia. No sé si conocéis esta filmación. Es un alma, sí. Vamos a verla. Me parece que están hechas por unos niños. Son niños, es un alma, sí, van siguiéndole. Y bueno, esto es muy curioso porque vuelve a ser absurdo en la forma en que lo siguen. Bueno, es que merece la pena verlo. Sí. Merece la pena verlo, como siguen las huellas. No sé si tiene sonido el vídeo, pero... Sí, los niños van hablando, sí. Por favor, observad la posición de las huellas. Fijaros que van en paralelo, van en línea recta. Sí. Van en punto. Y ahora empiezan a correr, creo, ¿no? Sí, claro que sí. Y además son huellas totalmente desproporcionadas, vamos. Sí, son enormes. Ellos van pisando las huellas, es muy gracioso lo que van haciendo.
He cruzado un lago helado, ¿eh? Eso es un lago. Fíjate que había agua debajo. Sí. Чего точно идем? Похуй идем. Y ahí está el problema, ¿veis? Ay, sí, ahí. Al fondo ha aparecido alguien ahí. No, el problema es que todo se acaba. Ese es el problema. Es decir, vamos a ver, en realidad tú tendrías que tener montones de pruebas como esta. Aunque fuera un grupo muy pequeño, tú tendrías que tener millones de pruebas como esta. Porque si una región gigantesca, tendría que aparecer de manera normal y no aparece de manera normal. Es algo raro que tienes una aparición local como si fuera un momento y luego eso no vuelve a aparecer. No corresponde a nadie que viva por la zona ni que se alimente allí. Y entonces ahora vamos con el problema serio de todo ese tipo. No, perdona, Carlos, yo la primera observación que hago... Mira, observa ahí lo que marcan. Sí. Y la primera observación que hago después de ver este vídeo, que obviamente sabe que es un fraude, es cómo está incorporado, porque este vídeo tiene un año o 2 años, muy cómo está incorporado precisamente en la mentalidad, en la mente de los niños, la creencia de que esto de ese arquetipo, ¿no? Del Yeti, ¿no? Sí. Fíjate, sonidos rosos, para ellos son los almas que forman parte del folclore local en toda Siberia. Entonces, lo interesante de este vídeo, como todos los demás, es que primero existe una creencia ciega en ellos, o sea, creen que existen de verdad. Lo segundo es que no parecen formar parte de la realidad íntima. Y ahora vamos con el problema serio, que es el más grande, o sea, que es, bueno, en mi caso personal, como participé en la búsqueda durante 2 semanas... Tenemos un minuto, Carlos, hay que hacer una pausa. Vale, pues ahora lo contamos porque entonces ya contamos el problema real. ¿Qué te sugiere, Guillermo, rápidamente estas imágenes que acabas de ver? No, estas imágenes, unos niños muy graciosos. Me parece otra cosa. Hacemos esa segunda pausa, retomamos el programa en la última parte y hablamos de los Skunk Ape. Skunk Ape, sí, monomofeta. Venga, hasta ahora mismo. Hace aproximadamente 3 temporadas le preguntábamos a nuestros contertulios, invitados que pasaban por este programa, su enigma favorito. Y he querido recuperar, Carlos, Guillermo, la opinión de un colaborador de mis enigmas favoritos, un buen amigo, José Rafael Gómez, porque tiene mucho que ver con lo que estamos hablando hoy. Vamos a escucharle y vamos a opinar sobre lo que él, a su vez, cuenta en este total. Bueno, mi enigma favorito, entre varios, ¿no? Claro. Pero siempre me pregunto por qué un animal, un homínido, prácticamente un mono sin pelos, ¿no? Que hemos sido hasta hace nada, que está evolucionado para vivir en la sabana y comer lo que encuentra, carroña, fruta, etc. Y que tenemos prácticamente el mismo cerebro. ¿Por qué ese cerebro, nuestro cerebro, es capaz de entender en la física cuántica o en la gravedad de Newton o la de Einstein, ¿no? O incluso los neutrinos? Eso no encaja. ¿Por qué un cerebro que está evolucionado para vivir en la sabana es capaz de entender esto? ¿Cuál sería vuestro enigma favorito y qué pensáis de lo que ha opinado José Rafael Gómez? Carlos. No, esto es interesante. Mi enigma favorito, si hubiera que ponerlo en conjunto, sí, a mí me interesaría muchísimo saber y me sigue atrayendo mucho la posible existencia de una civilización madre perdida hace unos 10.000 años aproximadamente, lo que actualmente gente como Robert Salk llamaría la teoría de Sundalandia. Sí, sería interesante si de verdad hubo un foco de difusión cultural que cubrió el planeta entero. ¿Otra humanidad? Más que otra humanidad, que eso es más complicado, algo más reciente, o sea, algo más sencillo, algo que fuera una especie de punto madre de las culturas actuales, algo más atrás de lo que habitualmente se considera que es el nacimiento de la civilización. ¿El tuyo, Guillermo? El mío, quizá una conciencia creadora, una causa, ¿no? Universal, una conciencia cósmica. Me gustaría, si me lo vais a responder, ese sería el que... Bueno, Carlos, nos has traído unos vídeos, el Skunk Ape. Confieso que esto es nuevo para mí. Significa monomofeta, y es que es como un pequeño microcosmos del fenómeno del Bigfoot y de los Yetis y de los Orang Pendens, de todos juntos, en un entorno encima muy, iba a decir, absurdo, lo cual es perfecto para entender a la perfección, para entender, o por lo menos para marcar una teoría completa sobre el problema. A ver, el Skunk Ape, que significa eso, monomofeta, porque huele muy mal, esa es la razón del mote,
es un supuesto homínido pequeñito, no es muy grande. Bueno, hay teorías que dicen que va entre 1,80 y como máximo 1,90, 2 metros. Rara vez hablan de ¿Como el Oran Pendek? Es más grande que el Oran Pendek, mucho más rápido, y vive en un entorno muy complicado, en el cual básicamente la diferencia esencial que tiene con el Oran Pendek es que en el entorno en el que vive el Skunk Ape no vive nadie, porque el Skunk Ape vive en los pantanos del sur de Florida. Estamos viendo a David Shelley en una filmación. Bueno, David Shelley se hizo famosísimo hace unos años. Es un gator, o sea, un cazador de los pantanos del sur de Florida, cazador de caimanes y guía turístico, y bueno, y bastante cara dura, por cierto. Es un tipo que ha vestido así como le veis, ahí vestido como Cocodrilo Dandy. Mirad la filmación famosa. Esta filmación salió en todas las televisiones de Estados Unidos. ¿Qué es eso, Carlos? Teóricamente es un skunk ape, o sea, una mofeta atravesando una zona de pantanos cerca de los Everglades en el sur de Florida. El Parque Nacional Everglades es un parque nacional gigantesco, aproximadamente del tamaño de Extremadura, en el que no vive nadie. Nadie. Tiene dos características la zona muy interesantes. Fíjate, voy a empezar por el terreno físico, porque voy a ir contando paso a paso todo. Bien. En primer lugar, es muy grande y no vive nadie. Punto 1. Sí. En segundo lugar, es un sitio sin una sola colina. Cuando digo colina es ni una sola colina. Una sabana. No, es plano. Absolutamente. Como esta mesa. Te pone nervioso, de verdad. Porque nunca ves el horizonte. Jamás. Hace tanto calor y hay tanta humedad en el ambiente que en las zonas hay una zona mixta, partes sabana y partes pantano. Eso que estáis viendo es lo que ellos llaman un buggy swamp. Son vehículos para navegar, para moverte por el pantano, porque las zonas inundadas, lo que llaman el mar de hierba, o el río de hierba, el River of Grass, el mar de hierba como lo llamaron los españoles, es donde están las famosas planeadoras con motores, esas gigantescas que salen en las películas. Entonces, donde tú te puedes desplazar como por la hierba, pero en realidad estás en agua. Bueno, es algo realmente fascinante. Bueno, tiene una palabra para horizonte. Sí, ellos utilizan el horizonte como waterline, no como skyline, sino porque es un horizonte de agua. Entonces el calor hace que el horizonte reverbere, o sea, cuando veis una carretera abrasada por el calor en verano, que no ves bien. Entonces es un lugar donde la percepción es complicada, donde la naturaleza es salvaje, en el sentido que no vive nadie, y donde hay todo tipo de bichos. Hay panteras, caimanes monumentales, pitones de media tonelada, todo lo que te puedas imaginar. Entonces, es un lugar donde cuando llega la noche no ves nada. O sea, es la boca del infierno literal. No hay nada de luz, nada. Lo que hay en las estrellas, no hay luz. Entonces, es un lugar de verdad a veces angustioso, porque en las zonas de bosque profundo no ves nada a 5 metros, Entonces, bueno, pues... Y con toda esa fauna ahí, madre mía. Se toma en la zona sur, al sureste en la zona sureste del Parque Nacional Everglades, muy cerca de la ciudad de Everglades City, por parte de David Shelley, un cazador de caimanes, un gator de la zona, que sostiene que lo que él ve o tiene contacto es un skunk ape. Del skunk ape, como es una zona muy poblada en las costas, pero no vive nadie ahí, hay decenas y decenas de fotos de campistas, de excursionistas. Bueno, es parte del turismo local. Te los venden inflables, hay carteles a las carreteras. Este es otro aspecto del que no hemos hablado. El aspecto turístico y generador de turismo. Hace poco tenía en una de mis fotos de perfil en Facebook, estaba yo abrazando un skunk ape, porque lo tienen como estatuas. Hay carteles a las carreteras que ves una especie de yeti cruzando. Que es el Bigfoot y los Henderson. Entonces, bueno, es realmente gracioso porque forma parte del folclore local. Hay canciones, bueno, hay de todo. Te aparecen carteles, skunk ape territory, bueno, todo lo que quieras. Bueno, en realidad el problema del skunk ape es que es un resumen de toda la historia de los yetis o similares. Es teóricamente un animal que vive en una zona cercana a grandes ciudades, pero donde no vive nadie, donde hay todo tipo de fauna local, donde se puede esconder quien quiera durante un año, que no lo encuentran ni de casualidad, pero donde lo que parece raro y absurdo es que hay una familia de animales que tú no conozcas. Bueno, pues yo conocía a David Shelley, no me cayó bien, me pareció un cara dura directamente, además eso parece un amigo suyo con un traje, pero bueno, él tiene todo un entorno de forma de explicarle, de hablar, que a la gente le convence, o sea, tiene sus seguidores, porque claro, es muy chulillo así, conoce muy bien el pantano, enseguida piensa que tú eres tonto, pues eres de ciudad y europeo y bobo, y él sí que domina aquello, porque él, ha vivido ahí toda su vida. Entonces, bueno, él tiene su propio discurso, pero yo decidí acompañar durante unos días, un poquito más al norte donde ocurrió esto, al norte de lo que se llama la Yosemite Trail, que es una carretera que va desde la costa desde Miami hasta la costa del Golfo, se atraviesa Florida parte a parte, al sur de la autopista, la gran autopista, que lo corta, que es como una barrera. O sea, digamos que hay dos tipos de skunk ape, los que viven al sur de la autopista y los que viven al norte. La autopista es como una barrera que parte Florida en dos. Entonces, es interesante, pues es una barrera de verdad. O sea, es que es una barrera yo lo conozco, física por ahí. brutal. Entonces, aunque tiene zonas para que los animales puedan pasar,
realmente es un buen obstáculo, porque las zonas por donde los animales pueden pasar, hay gente que lo puede ver con bastante facilidad y es difícil escaparte por ahí. Bueno, pues yo los acompañé al sur de la reserva de Bike Cypress. Es una reserva semínola, de indio semínola, y está entre Maikosuki, que es la reserva de una de las dos naciones indias de la zona, y Bike Cypress, para hacer una búsqueda de una zona de una zona abierta, de sabana, no es una zona con mucha agua, porque un constructor inmobiliario de la zona de Temple Trail había descubierto, o había filmado, yo tengo la filmación que es muy buena, había filmado lo que él quería que era un skunk ape. Aquí no hablamos de un fantasmón que se quiere hacer famoso por la televisión, sino alguien que honestamente cree que ha visto algo. Entonces, él lleva varios años muy obsesionado con lo que ha visto, porque se dedicó a investigar y en la zona todo el mundo dice haberlo visto, oído. O sea, es algo conocido, o sea, forma parte del folclore local, claramente. Y el otro que iba con nosotros era un sargento de la policía de la reserva Mikosuki, que son unos rastreadores no buenos, son de ciencia ficción. O sea, son gente que está en el bosque como en su casa. Bueno, el caso es que, pues el camino, donde los días que estuvimos en el bosque, ellos hablaban constantemente, es decir, ellos, como buenos cazadores, tienen 4 formas de capturar un animal. 1, seguir sus huellas. 2, verlo. 3, que sus perros lo huelan y lo olfateen. O 4, buscando restos. Es decir, ¿qué hace un animal? Un animal hace popó y hace pipí, pero un animal come. Entonces, aquí hablamos de un animal que aparentemente no hace popó, no hace pipí, no come. ¿Qué animal no hace esas 3 cosas? Segundo, si lo hace, tiene que tener conductas de naturaleza habituales. Es decir, los jabalíes van a beber a los ríos o a las charcas. Pues el Bigfoot tendrá que beber en algún lado. Claro. Es con que, ¿dónde bebe? Entonces, ¿cuál es la idea suya? Vamos a ir a zonas de pantano bajo, porque tiene que beber agua natural y buena en zonas donde no haya caimanes. Pues pensar que el skunk ape no es tonto y no quiere que lo coma una pitón o un caimán. Claro. Pues tendrá una conducta natural y tendrá algún grupo familiar. Tendrá escuncapitos chiquitines y habrá escuncapitas, algo de alguna manera tendrá que procrear. Entonces tiene que tener un nido, como llamaban ellos, un núcleo, un lugar en el que estar. Entonces ellos buscaban, como buscaba cualquier animal, una zona de cobijo. Como tienen que alimentarse, tienen que hacer pipí, popó y beber, tienen que tener un lugar en el que refugiarse de los bichos que hay allí, que son terroríficos. Claro. O sea, es decir, letales, es que es mortal lo que hay allí. Claro. O sea, que durante el camino, además yo puse las fotografías, una pitón se había comido un tejón y se había enganchado una alambrada. Madre mía. Bueno, era algo terrorífico, está haciendo digestión, bueno, una cosa de película de terror. Entonces la mataron de un tiro en la cabeza directamente allí, porque era una barbaridad, se había enganchado una alambrada, tremendo. Entonces lo que hay allí es monstruoso todo. Los caimanes son gigantescos, las pitones son brutales, las panteras te pueden estar en medio minuto. Entonces, joder, este animal, por muy fuerte que sea, muy grande que sea, tiene que tener miedo o algo así. Claro. Entonces tiene que evitar eso, con lo cual tiene que ser fácil encontrar dónde se refugia. Entonces dicen, ¿dónde se refugia? Y la respuesta es genial. ¿Dónde me refugiaría yo? ¿Dónde se refugiaría un ser humano? Porque si un homínido hará lo mismo que nosotros. Buscará una zona protegida de árboles o una zona abierta donde pueda observar si depredadores en la zona. Claro, tiene que tener un sistema de vida donde te refugiarías tú. Bueno, entonces es pura lógica todo, pero viene lo definitivo. Ellos tenían huellas, tenían fotografías, tenían filmaciones, tenían declaraciones de testigos. Entonces ahora va mi opinión honesta y personal. ¿Creo yo que miente? Sinceramente, creo que no. Yo hablo con un montón de testigos de los skunk ape y creo que no miente, o sea, creo que los ven. ¿Tú has visto algo, Carlos? No, nada. Vale. Pero creo que los ven, o sea, creo que los ven de verdad, creo que los han visto. O sea, es que te encuentras desde señoras como la dueña de Piolín, o sea, hasta niños, o sea, es decir, todo el mundo lo sabe. Hay gente que da descripciones muy claras, pero normalmente, ¿qué hace lo inteligente? Cuando los ven rápidamente, fotografían las huellas y intentan sacar moldes. O sea, hay para aburrir. ¿Dónde están, Carlos? Sigo para el último detalle. Hay un momento en el que en uno de los bosques abiertos, que daba una llanura, íbamos normalmente en fila y el guía Mikosuki iba un poco delante normalmente y nos dice que paremos y que bajemos. Entonces, porque cree que ha visto algo, o lo que había visto realmente no tiene nada que ver. Pero hay un momento que me acerco y le hago una pregunta. A mí me preguntan, ¿has cazado? Pues sí. Le he dicho, ¿has cazado alguna vez? Hay jabalíes, pues sí, jabalíes. Ellos tienen gamos, parecidos a los ciervos más chiquititos, pero tienen fauna grande. Y me pregunta de una manera muy clara, dice, ¿tú qué verías raro aquí? Digo, bueno, pues honestamente, pues te digo con toda sinceridad. Si yo persigo un jabalí, tengo 3 formas de seguirle. 1, por las huellas, que dejan rastros. 2, porque rompe la maleza al moverse muy rápidamente. Hay ramas rotas. Y 3, porque deja pelos. Claro. Deja no pelos, no un pelo.
¿Hay algún pelo? No. Deja miles de pelos. Deja todo sembrado de pelos. Entonces, estamos hablando de animales que no hacen pipí, no hacen popó, no comen, no beben agua y no dejan pelos. ¿Qué animales ¿Qué son? Pero sí deja huellas y sí deja vegetación rota. Guillermo. Tienen razón. Cuando lo califican, tú lo has dicho al principio, cuando lo califican como que no existe, es que no existe. Pero, ¿qué es existir? Claro, para el que escribe eso. Hay un momento en que a él le pregunto, digo, bueno, entonces, ¿qué tipo de animal estamos buscando? Y me contesta con toda sinceridad, es que yo no creo que busquemos el animal. Y le digo, ¿por qué? Y digo, por lo mismo que tú has dicho. ¿Dónde están los pelos? ¿Dónde están los restos? ¿Qué come? ¿De qué se alimenta? ¿Dónde se cobija? ¿Cómo escapa de la fauna aquí en la zona? ¿Dónde está? ¿Qué son entonces, Carlos? No tengo ni idea. Lo que sí sé es que deja huellas y rompe las ramas al moverse. Eso sí que había restos claros. Pero ¿quién rompe las ramas sin dejar los pelos enganchados? Esto me hace recordar lo que tú has comentado, O sea, de es que la hipótesis de locos. John McKean Es y la asociación con luces Es de extrañas. locos, es de locos. Es decir, ¿qué animal se mueve por un bosque rompiendo las ramas sin dejar pelos a centenares? Dice, bueno, es de pelo muy duro y muy corto, como si fuera un cerdo. También los deja. Porque deja huellas. Vamos al lío. Pero huellas que no van a ninguna parte. Las huellas todas tienen una... Como decía ellos, ¿dónde está el origen y el nacimiento de las huellas? ¿A dónde van? Sí, claro. Tengo una pregunta. Sí. Carlos, los indios seminola, ¿qué dicen? Ellos los consideran una especie de espíritu, una especie de fantasma. Ellos lo llaman Skunk-Ape, el nombre Skunk-Ape no es indio. Entonces le dan un nombre, me lo llaman Miaka, algo así, con M-Y-K-K-A. Miaka, es algo parecido. Creen que es una especie de espíritu, ¿no? Sí, los consideran más próximos a los espíritus que a los seres vivos. No consideran que forman parte de la fauna. O sea, ¿sabes por qué? Porque no hacen ninguno de los elementos, no les amenazan. Fíjate, interesante. A diferencia de algunas leyendas del Sasquatch o del Bigfoot, no hay intervención contra los humanos por parte de Skunk-Ape. O sea, las leyendas de monstruos de pantano, de monstruos peludos, son de los blancos, no son de los indios. Entonces, eso se debe también a una probable interpretación histórica. Y es que los indios a quien tenían miedo a los blancos, no a los Skunk-Ape, que fueron terroríficos en Florida. Claro. Entonces, puede ir también por ahí. Bueno, aquí tengo que contar una pequeña anécdota que es importante también para que veáis hasta qué punto hay aquí algo que se escapa. Cuando el gobierno de Estados Unidos da la orden en 1835 de trasladar a toda la población india al oeste del Mississippi, los semínolas se niegan. Ellos alegan derechos de propiedad sobre la tierra basados en los derechos firmados con la corona española y se niegan a abandonar las zonas de la que viven los pantanos. El ejército americano recibe orden de capturarlos y expulsarlos. Los semínolas tenían en toda la península de Florida 600 guerreros, más o menos se calcula. El ejército americano llegó a desplazar 150.000 soldados. 150.000 durante 7 años. La persecución llegó a ser tan atroz que, como no hay horizonte, las tropas americanas que los perseguían en los pantanos llegaron a construir torres de vigía para captar en el horizonte los fuegos que hacían, para ver sus comidas. O sea, cuando había humo, es que estaban comiendo. Los perseguían con perros de caza y los seguían a los puntos de fuego. Con lo cual, los obligaron durante años a no hacer ni siquiera hogueras en los bosques. Nada. En medio de pantanos en los que no ves nada, lleno de cocodrilos, de caimanes, de bichos de todo tipo, comían cruda la comida para no hacer fuego. Bueno, pues con eso, aún así, y siendo los mejores rastreadores del planeta, los acababan encontrando. Entonces, si encuentras eso en esas condiciones, ¿cómo no encuentran ellos mismos, que repito, son mejores rastreadores del planeta, a un Skunk-Ape? Porque no existe. Sí, pero hay dos cosas muy interesantes en los indios. Una, no dicen que el Skunk-Ape es un animal, sí, es una cosa. No dicen que sea una chalaura occidental. No, en absoluto. Y segundo, ellos que han vivido ahí siempre, que han estado ahí siempre, y que lo llaman fantasma, pero lo define como un fantasma, no como un mono. Hombre, es que claro, es que fíjate qué curioso. Por ejemplo, el fenómeno ovni del que tantas veces hemos hablado es visto, filmado y deja huellas muchas veces. Es fantasma. También es visto, hay una interactividad con el testigo, incluso deja alguna huella también. Sí. Entonces, si consideramos este animal o ser una especie de fantasma o lo que sea, pero que existe, de verdad, ¿cuál es la intención de aparecerse? Eso es lo que no tiene ningún sentido, porque John Keel decía que era como una especie de elemento de intrusión en nuestro mundo. ¿Pero con qué objetivo? O sea, ¿para qué sirve? ¿Para nada? ¿Para generar qué? Para nada. ¿Qué quiere concienciar ese fenómeno? Pero, bueno, a lo mejor es que no puede evitarlo. No. O sea, que es que aparece y desaparece, pero porque forma parte de algún tipo de naturaleza que no conocemos. Pero es que no tiene por qué tener causa. Si es que el mundo en sí no tiene sentido. Yeah. O sea, no tiene por qué aparecer con una causa. Eso está ahí.
Se da y sale, punto. ¿lo ves o no lo ves? Claro, el problema es que Ahí. para nuestra mentalidad occidental, que tiene tendencia a cuantificar la realidad, a medirla, a fijarla, a establecer parámetros de conducta o formas de actuación, esto no tiene sentido de ningún tipo. Entonces, por eso se obsesionan tanto, decir, pero es que tiene que estar ahí porque lo he visto. Si lo he visto, tengo que poder cogerlo, pero no lo coges. Entonces, claro, cuando se produce ese absurdo de ¿por qué aquí hay huellas y ramas rotas y no hay pelos? ¿Por qué no come nada? Claro. ¿Por qué no hace nada? Claro. ¿Por qué las huellas no van a ninguna parte? O sea, un animal se le sigue las huellas. Vamos a encontrar su guarida. No hay guarida, no hay nada. No van a ningún sitio. A ver, si hemos sacado bacterias de la Antártida, del polo de la Antártida, ¿cómo no vas a encontrar un gorila de 2 metros Totalmente. andando por un pantano? Es que, entonces, claro, mi opinión, es algo que no existe, o sea, no forma parte de la realidad. Pero al mismo tiempo deja huellas físicas cuando la Interactúa gente lo con la ve. realidad. Interactúa con nuestra realidad. Pero hasta el extremo de tener contacto, incluso de poder dar la mano. Hola, buenos días. ¿Qué tal, señor Skunkcave? Pero sin embargo, una vez que le saludes, se te va a ir. Desaparece, se esfuma. Porque no vive en ninguna parte. Entonces, claro, lo sorprendente, que es lo que decía el Mikosuke, más que porque Mikosuke tenía una postura más fría sobre el asunto que David Weinberg, que es como se llamaba el que iba con nosotros, que pensaba de verdad que era un ser real, en tanto que el Mikosuke pensaba más o menos que formaba parte de las tradiciones de su pueblo, pero que no tienes por qué necesariamente encontrarlo, o sea, que daba igual. Que bueno, como tú quieres que lo sigamos, pues lo seguimos. Pero claro, que para al final demostrar que, como verás, no vamos a ningún sitio. Porque las huellas no van a ninguna parte, no hay ninguna guarida, no hay ninguna cueva, no hay ninguna gruta, no hay ningún árbol, no hay nada. Pero Guillermo. vuelvo a insistir en una cosa. Los seminola creían en ellos Sí, claro, y llegan sí, ellos tienen un los nombre, se llaman colonos y vuelven a creer en ellos. Y no creas que haya un intercambio de culturas ahí, que no lo hay. Sí, el intercambio fue a balazos. Exacto. Carlos, Guillermo, vamos a finalizar el programa viendo algunos vídeos también sobre el Skunk Ape. No sé si son otros Skunkcave, casos. sí. Skunk Vamos a Ape. ver, si te voy contando. Vamos a ver el segundo vídeo y así sucesivamente hasta el cuarto. Tenemos 4 vídeos sobre el Skunk Ape. Sí, ahí, bueno, el Skunkcave puede que haya, en internet puede que haya 200 o 300. Bueno, estos son los que van poniendo gente privada que creen que están convencidos de que los han encontrado. Y cada uno, bueno, además todo el mundo que tiene una filmación que sospecha que puede ser un Skunkcave, bueno, hay algunas cosas sorprendentes. Por ejemplo, hay una serie de fotografías que sacó una señora en su casa, que son realmente geniales. Pero claro, ¿ves? Todas parecen lo mismo. Es decir, os fijáis que es un bosque muy cerrado. Sí. Entonces, normalmente, ¿veis una fotografía parcial? Sí. ¿Le ves ahí perfectamente? Ajá. Entonces, de gente que cree que ha visto algo, pero que tiene dudas de lo que es realmente. Porque muchas veces no parece coincidir. Es decir, normalmente las fotos mejores son la gente que está haciendo fotos por alguna razón y les aparece algo que se dan cuenta que no tenía que estar allí. Con lo cual, lo vincula aún más al fenómeno ovni. Es algo fascinante, que es la aparición de imágenes irreales. Por eso es un fantasma. Claro. Porque la forma de aparición es muy parecida a la de los fantasmas. O sea, es alguien que no lo ve cuando está haciendo la foto y de repente, pero ¿y esto? Claro, y no está siempre, desenfocado. Claro, sí. No. Hay fotos muy precisas, ¿eh? Las hay muy buenas. No, a lo mejor ponéis alguna. Pero realmente es que no forma parte de nada lógico. Es decir, ¿esto qué es? Es decir, ¿cómo puede decir que yo estoy haciendo una fotografía de un bosque y me aparece de repente un careto ahí? ¿Y esto? ¿Lo hubiera visto? No lo es. No lo es. Sobre todo porque muchas veces, este caso no, pero hay casos de gente muy experimentada, hay cazadores muy experimentados, en una zona donde de verdad o estás atento con los sentidos bien abiertos o puedes tener un problema de verdad. Desde luego. No Sí. sé si hay algunas movedizas, que es un lugar terrorífico. Como te mandes un poquito a andar por ahí, no es la casa campo, ¿eh? Hay más vídeos Sí. Vamos a ver, no me sale el nombre. Skunk Cave. Skunkcave, sí. Mira, este, por ejemplo, este es muy conocido. ¿Ves? Muchos corresponden a cosas así. Son pequeñas imágenes fragmentarias, ¿ves? Algo ahí. Pero claro, ¿qué pruebas está? Nada. Pues una persona perfectamente, pues un amigo disfrazado. Claro. Pero sin embargo es verdad que vídeos de estos hay tantos. Eso es alguien disfrazado. Sí, tiene toda la pinta. No puedes no cazar a un bicho que se mueve tan torpe. Exacto. Claro, esto tienes que pillarlo. Claro. O sea, esto no puede escaparse de ti. Sobre todo, esto tiene que dejar, no pelos, te dejan una colección de pelos, vamos, para fabricártelos en ingeniería genética, todos los que quieras. Y no dejan ningún pelo. Claro, es que si pudiéramos coger esos pelos se podrían analizar, ¿verdad, Carlos? Claro, claro. No, de hecho, fíjate, mira la distancia. ¿Tú tienes un animal que se queda así pasando a esa distancia? O sale corriendo o va por ti. Está claro. Pero desde luego no se queda mirándote, como si fueras un... ¿No? Es decir, además no va a ningún lado, fíjate, se mueve, pum, pum. Que esto, por cierto, tiene también otro punto de contacto con el fenómeno ovni. Los ovnis no vienen de ningún sitio y no van a ningún sitio. Su trayectoria es absolutamente absurda y errática. Totalmente. La del Skunkcave también. No parece hacer nada. Nunca hay un Skunkcave haciendo nada. Yo puse una fotografía de ese mismo viaje, muy chula, de una pantera que la pillamos a unos metros, estaba pescando. Una zarpa estaba cogiendo. Entonces la pantera hacía algo
Estaba haciendo algo, que lo que hace un animal en el bosque, hace algo. Es decir, lo que no hace, pasarse de lado a lado, chum, chum, como si fuera un títere. Pero bueno, le faltaban los hilos arriba, que algo manejara. Es decir, bueno, y este Skunk Ape, yo imagino que yo soy Rodríguez de la Fuente, digo, hombre, un Skunk Ape. A ver, vamos a fijarnos en su conducta. ¿Qué hace? Eres tonto. Nada, se mueve así, como si fuera... Es decir, bueno, pero jugar un yo-yo o cazar algo, ¿no? Se mueve, hace solo así. Es decir, bueno, y además siempre detrás de un árbol, nunca se pone a la vista de nosotros. ¿Tenemos algún último vídeo por ver? Vamos a finalizar ya el programa con la reflexión, el epílogo. Bueno, ese es otro vídeo que tú nos has traído. Sí. Este es de Paranormal TV, un canal... Sí, un canal de americano, ¿no? Bueno, es la de David Shelley. Bueno, es que esta es famosísima, es que salió en todos los telediarios de la zona. Sí. O sea, pero de verdad, o sea, es que hubo una polémica con esto, con esa filmación, porque esta es tan clara ya. Mira el movimiento de los brazos. Totalmente. Fijaros. O sea, es decir, demasiado esto es humano, tan clara. Esto es tan clara que es algo que están dando que entonces, bueno, aquí hay que poner fin a esto. Si eso se pilla en el pantano, hay que cogerlo. O sea, pues no cogen nada. ¿Dónde está el día siguiente? Pues no se sabe. Pero esto dejó huellas, tiene que dejar 100.000 pelos, tiene que dejar hasta el número de pie que calza, el reloj que lleva, pues tiene que saber toda su vida. ¿Te falta el DNI? Bueno, dejadme dar los datos del programa y ahora vamos ya con la reflexión final y con el epílogo, si lo hay, de esta historia. Tenemos un correo electrónico del programa para lo que ustedes deseen. Ahí recibimos casos, historias, críticas, sugerencias, opiniones, fotografías, lo que deseen a misenigmasfavoritos@gmail.com. Este es el correo electrónico del programa. Si usted tiene alguna filmación o alguna historia o nos está viendo en cualquier punto del planeta y tiene alguna evidencia, rastro, fotografía o filmación sobre lo que hemos hablado esta noche, bienvenidos sean a este correo electrónico como del programa. Escuchen te van a inundar. Porque hay 50. Desde luego. Tenemos una página web, www.misenigmasfavoritos.com, mucha información en ella, la que genera este programa, así como dos actividades de las que vamos a hablar a continuación. Por supuesto, el día 21 de junio, solsticio de verano, hemos organizado un evento muy bonito que se llama Primeras Jornadas de Enigmas y otras realidades. Tendremos conferencias, talleres, música, todo eso en ese día tan especial, el sábado 21 de junio, solsticio de verano, donde también al final de la tarde-noche vamos a hacer un ritual para dar la bienvenida al verano. Sábado 21 de junio, toda la información en nuestra página web y en el muro de Facebook, en eventos. Que tenemos para el verano, para el mes de agosto, dos viajes muy bonitos, dos grupos de exactamente igual recorrido al Camino de Santiago, partiendo desde Sarria hasta Finisterre. Toda la información de estos dos grupos, de estos viajes al Camino de Santiago, yo voy a acompañar a los dos grupos, del 1 al 9 de agosto y del 15 al 23. Toda la información en nuestra página web. Que tengo aquí encima algunos libros que nos han traído nuestros amigos, que además Guillermo va a estar próximamente en ese otro programa, Noches Casi Secretas, que te voy a hacer una entrevista íntima, personal, y nos vas a presentar tu libro Las mentiras del cine bélico, que me parece muy interesante, con la editorial Sefa, y que Carlos Canales nos ha traído Leyendas de Escobulandia, una serie de cuentos. La vida es como una leyenda, no importa que sea larga, sino que esté bien narrada. ¿Con qué editorial, Carlos? ¿Por dónde pueden conseguir los amigos? Nosotros mismos somos una asociación cultural. ¿Cómo se puede conseguir el libro? A través de la página web de lascobula.com. Lascobula.com. Ahí también pueden acceder a todos los programas de radio que estáis escuchando. Y de la editorial Amiga Edad, pues nos ha traído hoy, en coautoría con Miguel del Rey y Carlos Canales, Esclavos, comercio humano en el Atlántico. Episodios de la historia, de la propia historia de la trata de esclavos de África América. Efectivamente. Bueno, si hay que dar una especie de epílogo, Carlos, Guillermo, a este asunto, nos encontramos como en el fenómeno OVNI ante un teatro, una puesta en escena de algo. Exacto, es exactamente igual. Con un pequeño matiz. Cabría la posibilidad de que algunos elementos legendarios de los homínidos que hemos tratado, como el caso de Oran Penden, pudieran corresponder a la persistencia de una especie paralela a nosotros, antigua, que quedó aislada en algunas zonas remotas del mundo. En el resto de los casos, y desde luego, sin duda alguna, el del Sasquatch y el Bigfoot, el caso americano, esto es muy raro. Parece corresponder a alguna especie exacta de puesta de escena extraña o de intrusión en nuestro mundo de algo que no tiene sentido, que se comporta conforme a las reglas naturales, pero de manera asombrosa lo hace de forma solo parcial. O sea, cumple algunas y no otras, como si tuviera el poder de esquivar algunos elementos naturales que a nosotros nos afectan y a ellos no. Guillermo, ¿tienes alguna conclusión? Hombre, sí, evidentemente un animal no es. Un animal no es, y evidentemente al no obedecer todas las leyes de la
de la física y de la biología, pues será algo que navega, si es algo, entre dos mundos. Si es algo, está en dos sitios, ¿no? Pues muchísimas gracias a los dos, Carlos Canales, Guillermo Díaz, por haber estado en el programa, haber dado un poquito más de luz, información, datos, historias sobre algo de lo que hacía muchos años no se hablaba en televisión aquí en España, como lamentablemente otras muchas cosas, ¿no? Esto seguirá dando que hablar, seguramente. Sigue dando que hablar todos los días. Todos los días. Y surgirán más historias, más casos. Cualquier persona, bueno, en Estados Unidos hay decenas de páginas, Bigfoot Researchers, todas las que quieras, que están todos los días dando noticias de todo el mundo de cualquier aparición relacionada con esto. Otra cosa es que ellos intentan analizar cada caso uno a uno con una paciencia casi infinita y nunca llegan a ninguna conclusión, lo cual a mí me desesperaría, sinceramente. Muchísimas gracias a los dos por haber venido. A ti. Y a ustedes ya emplazarles para la semana que viene, donde seguiremos abordando pues otras cuestiones, otros misterios y enigmas de su interés. Muchas gracias, un fuerte abrazo de todo el equipo que hace posible mis enigmas favoritos. Que sean felices. Buenas noches, amigos.